Buenas, soy Marco Antonio Rodríguez, soy profesor en el grado de videojuegos en medios audiovisuales y experto en instalaciones interactivas. En este vídeo vamos a trabajar la narrativa a tiempo real a través de la luz usando Lumen. La diferencia entre un vídeo amateur y un vídeo con calidad fílmica profesional no radica en el número de luces que ponemos, sino que radica en qué método utilizamos para gestionar la física y la luz para guiar a través de la narrativa y la carga dramática que queremos dar a la pieza. En este caso, en este vídeo, lo que vamos a hacer es utilizar MetaHuman de forma nativa dentro de Unreal 5.7 para crear un actor y explorar esas posibilidades narrativas con la luz. Lo que haremos será configurar el espacio cromático, neutralizar el entorno y conseguir que la luz responda a nuestra intención dramática. Para esta sesión no vamos a utilizar una iluminación totalmente plana y estética, sino que lo que vamos a hacer es perseguir un concepto pictórico de los pintores del Renacimiento, que es el claroscuro. El claroscuro es un concepto que nace con los pintores del Renacimiento. Su mayor exponente es Caravaggio, pero aún así hay una frase de Leonardo que creo que lo define bastante. Leonardo lo que dice es que, bueno, lo que se supone que decía es que cualquier pintor debería empezar tiñendo el lienzo de negro y jugar con la luz. Y esto es precisamente lo que hace Caravaggio. Caravaggio, sus cuadros son súper oscuros y utiliza el contraste, la iluminación, el color para dos cosas. Para dar profundidad al cuadro, para darle esa tridimensionalidad que él busca, y por otro, para guiar la vista del espectador hacia el punto con mayor carga dramática. Y eso es lo que vamos a intentar imitar nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar una técnica que se llama la iluminación de Rembrandt, que básicamente funciona con un sistema de iluminación de 3 puntos, que lo que hace es iluminar una parte de la cara, generar una penumbra, una sombra en la otra parte de la cara y buscar lo que llamamos el triángulo de Rembrandt, que es una iluminación en la parte de la penumbra que se genera debajo del ojo y detrás de la nariz. Una vez conseguido esto, lo que vamos a hacer es que en estos gráficos en tiempo real, muchas veces el ojo del artista está engañado. Está engañado porque el acabado del proceso no es exactamente el mismo que se ve. Y lo que vamos a hacer aquí es configurar un pipeline profesional del espacio del color grading. Y vamos a utilizar el sistema ACES, que es el estándar de la industria del cine desde hace unos años y está bastante consolidado. Para conseguir ese acabado fílmico que estamos persiguiendo hoy, he dividido la sesión en 4 objetivos muy claros. El primero va a ser configurar todos los settings del proyecto. Vamos a tener que configurar los settings para trabajar con MetaHuman de forma nativa, vamos a tener que configurar los settings del hardware ray tracing para que Lumen se comporte de la forma más óptima posible, y vamos a tener que configurar el plugin de ocio para trabajar con ese color grading con el pipeline profesional de ACES. El segundo paso va a ser eliminar toda la iluminación ambiental nativa de Unreal. De hecho, vamos a aprovechar para explicar qué es esa iluminación ambiental y cómo funciona. Y el tercer paso va a ser configurar esa iluminación de 3 puntos y explorar las diferentes posibilidades que nos da. Y por último, lo que vamos a hacer es configurar todo el pipeline de color grading, de proceso del color, utilizando el sistema ACES. Así que antes de empezar a configurar la luz, lo primero que tenemos que hacer es empezar a configurar nuestro proyecto. Antes de crear el proyecto, vamos a cambiar algunas opciones del motor que vamos a utilizar. Yo voy a trabajar con la versión 5.7.4, y como vamos a trabajar con MetaHuman Creator para hacer ese actor digital, lo que tenemos que hacer es, antes de iniciar el motor, es asegurarnos que en opciones tenemos marcados este tick, que es el de datos esenciales para MetaHuman Creator. Esto permite trabajar con MetaHuman de forma nativa dentro de Unreal 5.7. Como bien sabéis, y voy haciendo un clic al iniciar para que vaya cargando. Como bien sabéis, MetaHuman, hasta ahora trabajábamos en la web de MetaHuman, generábamos el MetaHuman, los servidores de Epic hacían el cálculo y nos traíamos el MetaHuman ensamblado y después lo cargábamos dentro de nuestro Unreal. Bueno, pues a partir de la versión 5.7, MetaHuman está integrado de forma nativa dentro del motor de Unreal, y podemos crearlo allí dentro.
Voy a hacer un proyecto nuevo. Este proyecto va a ser de Film, Video and Live Events. Y vamos a hacer un proyecto en blanco. Vamos a darle un nombre, UATC-claroscuro. Y le vamos a dar al crear. Y hacemos ese proyecto. Una vez el proyecto lo tenemos creado, vamos a configurar toda una serie de settings. Me voy a Edit Project Settings. Fijaos que yo el entorno lo tengo en inglés. El vídeo lo estoy grabando en español, pero el entorno lo tengo en inglés. La razón es por la que mucha de la documentación acaba estando en inglés, así que ya me va bien que esté en inglés. En estos settings, lo primero que vamos a configurar lo encontramos en la sección de Platform y en Windows. Yo estoy trabajando sobre Windows, así que me voy a la sección de Windows a configurar. Voy a configurar cuál es la interfaz de render por hardware, Default RHI. Render Hardware Interface. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues la interfaz de render del hardware es qué software es el que se está encargando de hablar con el hardware que va a hacer el render, que en mi caso es una tarjeta gráfica. Entonces esta interfaz tiene que ser DirectX. DirectX es el driver de esa tarjeta gráfica con la que se va a tener que entender. Ahora vamos a irnos a la parte de Engine, a Rendering, a configurar un par de cosas. Podría buscar aquí directamente los atributos que quiero configurar, pero os quiero enseñar dónde está. Lo tenemos aquí arriba, Engine, y dentro de Engine me voy a la sección de Rendering. Vale, aquí en Rendering lo primero que tenemos que decir es que el sistema de iluminación global dinámica que vamos a usar es Lumen. Sabéis que Lumen, la versión 5 de Unity, es ese nuevo sistema de iluminación global que parece que haga magia a veces, y nos tenemos que asegurar que tenemos establecido ese sistema de Global Illumination, GI, por defecto. El método de reflexión vamos a tener marcado Lumen también, por defecto ya lo tengo. En la sección del Software Ray Tracing, el modo de Ray Tracing de software es el algoritmo que se utiliza para calcular el Ray Tracing. Entonces tenemos dos algoritmos, ¿no? El Global Tracing, que lo que hace es un cálculo global en función de lo que hay en la escena, es el más óptimo, es el más rápido, pero a mí me interesa el Detailed. El Detailed usa una técnica que se llama el Mesh... Mesh Depth Field, los campos de profundidad de malla, que lo que hace es para calcular el ray tracing con todos los objetos que hay, en vez de usar la malla tal cual, lo que hace es hacer como una especie de nube de puntos y hace la magia matemática para calcular ese ray tracing casi real, pero en vez de usar la malla tal cual usa esa nube de puntos, con lo cual el resultado coste-calidad es tremendo. Vamos a asegurarnos también que tenemos marcado el de Use Hardware Ray Tracing when available, a decirle que si tenemos una tarjeta gráfica, una GPU, que la utilice siempre que pueda. Yo en mi caso, ya veréis que mi ordenador no es ninguna maravilla, va bastante lento, pero tenemos una Nvidia RTX y esto me va a ir muy bien para ese cálculo. Y después, por último, tenemos que tener activado el método de cálculo de sombras con el Virtual Shadow Map, que es el que le saca el provecho brutal a Lumen. Bien, pues ya lo tenemos. Yo creo que con esto ya lo tenemos todo configurado. Salgo, grabo el proyecto por si acaso. Y ahora vamos a tener que instalar dos plugins, ¿vale? El primer plugin es el de MetaHuman Creator. El MetaHuman Creator, este creador de MetaHumans embebido dentro del motor, no está por defecto, tenemos que instalar el plugin. Y además, como es un plugin que cambia muchas cosas aquí dentro, me va a pedir que hagamos un restart, que hagamos un reset, ¿vale? Hacemos un restart, parará la máquina y la volverá, bueno, la máquina parará el proyecto y lo volverá a abrir. Bien, aquí lo tenemos. El otro plugin que tenemos que instalar es el plugin del Open Color Input Output. Open Color o Ocio. Este yo lo tengo instalado por defecto, pero es posible que tengáis que instalarlo y volver a hacer un reset. Este plugin, el Ocio, el Open Color Input Output, lo que hace es gestionar todo el pipeline de trabajo usando el color grading de Access, ¿no?
No voy a entrar al trapo de explicar la parte más hardcore de cómo funciona el Color Grading Access, pero quiero explicaros al menos la definición. Access es el acrónimo de Academy Color Encoding System, el sistema de codificación de color de la academia. ¿Y por qué el sistema de color de la codificación de la academia? Y además es un estándar hace unos años que empieza a ser un estándar en la industria del cine, ya sea para cine, para tele, para series, para lo que sea. Muy sencillo. La codificación de color, los espacios de color, cada dispositivo los gestiona diferente. Si estamos trabajando pues, con un monitor, estamos trabajando con un espacio de color RGB. Cuando trabajamos con monitores de cine, pues normalmente trabajan en Rec 709, ¿vale? Son espacios de color, es decir, el color lo tratan de forma diferente. Entonces al final, con este caos, porque al final hay que convertirlo cuando trabajo con uno con otro y después también convertirlo a la salida, ¿no? Cuando voy a salir, en qué espacio de color va a pintar aquel dispositivo en el que se va a visualizar, ¿no? Entonces al final la academia lo que hace es intentar poner un poco de orden aquí y este ACES, es un sistema de color grandísimo, vastísimo y muy actualizado a nivel de cómo funciona por dentro, que lo que hace es que engloba a todos los demás, ¿vale? Es capaz de después exportar de forma fácil a cualquier de los espacios de color. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros tenemos entradas de recursos que vienen en un espacio de color diferente y la salida también va a ir en un espacio de color diferente. Por ejemplo, nuestro monitor va a pintar en un espacio de color RGB y la entrada, las texturas o los vídeos, pues es posible que vengan en espacio de color Rec 709. Y este ocio, este Open Color Input Output, es el que pone un poco de orden aquí en medio. Todas las entradas las convierte en ACES para poder trabajar con toda la potencia de ACES y no perder nada de la información de color, y después me va a exportar al espacio de color que tenga el viewport o que tenga lo que yo quiero que exportar, ¿no? Si estamos en XR o lo que sea. Entonces, este es el otro plugin que vamos a instalar. Bien, el siguiente paso, ahora que ya tenemos el proyecto, lo tenemos configurado, es eliminar la iluminación ambiental. Por defecto, cuando creamos un proyecto, un Real, nos añade toda una serie de elementos que configuran la iluminación ambiental, que es esa iluminación que hace que un Real tenga ese acabado tan realista. Dejadme, antes de eliminarla, dejadme enseñaros 4 cosas de esta iluminación. Originalmente la iluminación ambiental pues se hacía con una luz direccional, que la tenéis aquí, ¿no? Y una Sky Sphere, que es una esfera con una textura pegada, que simulaba las nubes, ¿no? Y con esto ya lo teníamos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué han añadido aquí? ¿Qué hay de nuevo en un Real que hace que ese acabado sea tan realista? Pues vamos a echarle un vistazo, ¿no? Después de esta luz direccional, que al final simula pues dónde está el sol y cómo envía la iluminación, tenemos una Sky Atmosphere. La Sky Atmosphere es el aire. La Sky Atmosphere es el aire que hay dentro bajo la cúpula celestial. Es ese aire que hace que la luz del sol rebote, ¿no? Dentro, y la luz acaba llegando con cierta dispersión. Entonces este elemento lo que hace es calcular esos rebotes del aire. Por eso la luz no nos llega como directa. Por otro lado tenemos el Skylight. El Skylight es la luz que viene del cielo. Las propias capas de la atmósfera, cuando incide la luz del sol, hacen rebotar la luz, y la luz no acaba llegando directa del sol, sino que llega dispersa, y por eso las sombras no son tan cortantes, sino que tienen algo de sombra difusa. Y por último tenemos el Volumetric Cloud, que son las nubes volumétricas. Las nubes que vemos aquí no son nubes pegadas como una textura, sino que es un algoritmo que nos calcula las nubes tridimensionales. Y además estas nubes podemos configurarlas y emiten sombra, es decir, que podemos ver la sombra de estas nubes sobre el terreno. Y por último, otro elemento que tenemos aquí es la niebla exponencial en altura, Exponential Height Fog, que es la niebla que podemos configurar desde abajo hasta arriba o en distancia. Pero recordad la frase de Leonardo da Vinci: los buenos pintores empiezan con el lienzo totalmente en negro. Y así es como vamos a trabajar. Vamos a eliminar todas las luces y vamos a empezar desde cero iluminando. Pero
Si volviéramos a querer tener esta iluminación ambiental, hay una herramienta magnífica dentro de Windows que es el Environment Light Mixer, y desde aquí podemos volver a crear los elementos y configurar las propiedades y atributos de cada uno de ellos. Pero repito, nosotros queremos dejar el lienzo en blanco, así que vuelvo a eliminarlo todo. El paso siguiente va a ser crear nuestro actor con MetaHuman. Pero antes de crear el actor, dejadme ordenar un poco esto. Siempre está bien empezar con el orden antes de que sea demasiado tarde. Entonces vamos a hacer una carpeta que se llame UATC claroscuro dentro de Content, separando el contenido propio del contenido de terceros. Aquí vamos a hacer una carpeta de maps para guardar la escena, ¿no? El level que estemos viendo, y vamos a hacer una carpeta de characters, que es donde vamos a guardar a nuestro MetaHuman. Y ahora vamos a mover este mapa principal a la carpeta de maps. Lo vamos a mover aquí en medio. Sí, vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamarle... Los maps podemos llamarle maps o podemos llamarle levels. Vamos a llamarle level exterior, ¿no? Exterior. Guardado. Vale. Y aquí en Characters vamos a añadir nuestro MetaHuman. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir el MetaHuman Creator, que es el MetaHuman Character, que es el creador de MetaHuman, que es el que nos va a ayudar a crear este MetaHuman. Vamos a llamarle MH- y le vamos a poner un nombre. Le voy a llamar Lola o Loli a este MetaHuman. Hacemos un clic aquí, nos lo crea, lo vamos a abrir, se abrirá el creador de MetaHuman y vamos a empezar a trabajar con él. Como podéis ver, mi máquina no es nada del otro mundo, entonces va a ir todo un poquillo lento y no me voy a entretener en mirar opciones de configuración de MetaHuman, porque no es el objetivo del vídeo. Así que lo que voy a hacer es irme directamente a un preset, coger un preset, por ejemplo este de aquí, y lo vamos a exportar y ensamblar, y lo vamos a utilizar en nuestro mapa. Una vez tenemos a LOL aquí, no le voy a cambiar nada, lo voy a dejar tal cual. Voy a crearle un rig por si queremos moverla. Una vez tenemos el rig hecho, pulsamos en Download Textures y descargamos las texturas para que las tenga en local. Y nos vamos a la sección de Assembly y lo que vamos a hacer es ensamblar el modelo. Vamos a indicarle en qué carpeta queremos que lo guarde. En la carpeta Characters ya es correcto. Le damos a ensamblar. Entonces en la carpeta Characters nos va a hacer una carpeta que se llama MetaHuman. Una carpeta con el nombre del MetaHuman, y ahí dentro va a colocar todo el modelo ensamblado. Una vez ensamblado el MetaHuman, lo que vemos es que en la carpeta Characters tenemos el MetaHuman Creator que hemos hecho servir para crear el MetaHuman, y después una carpeta con el mismo nombre, y aquí dentro tenemos todos los meshes, las texturas, y tenemos un blueprint con nuestro MetaHuman. Entonces este blueprint lo vamos a arrastrar al medio del escenario. Y como podéis ver, lo hemos dejado todo en oscuro, así que no se ve nada. Vamos a ponerlo en el centro, 0, 0, 0, y apretamos la F para que nos lo centre, ahí está. Y para que podamos ver algo, vamos a hacer una luz. Vamos a hacer una luz, vamos a crear un light, un spotlight. Vamos a trabajar con spotlights porque seguramente es la luz más optimizada de Unreal, y entonces la vamos a situar en el mismo sitio que nuestro MetaHuman. Le vamos a poner un nombre. En este caso esta luz va a ser una L del light, va a ser una K-light, y del montaje vamos a hacer de iluminación de 3 puntos de Rembrandt. Le vamos a poner la carpeta de lighting para dejarlo todo bien organizado, y por ahora lo que vamos a hacer es subirla hacia arriba. Me voy a acercar, aprieto botón derecho y con el WSAD muevo la cámara para arriba, me seteo por aquí encima, que yo vea aquí
cuatro cosas. Vale. Se mueve un poco rápido para mi gusto. Voy a bajarlo. 0,2. Quiero que vaya más lento. Ahí, a ver. Ahora ya me gusta. Sí, ya está bien. Bien, vamos a ver 4 parámetros de configuración de esa luz. Lo primero que tenemos que elegir es qué tipo de luz es, ¿no? Una luz estática, una estacionaria o una móvil, ¿no? Static, stationary o movable. La diferencia básicamente es cómo calculan las sombras. Las luces estáticas vaquean las sombras, es decir, las precalculan. Y como no las vamos a mover, las puede precalcular, con lo cual son súper óptimas y consumen muy poco. Las estacionarias nos permiten hacer una técnica híbrida, y las móviles son las luces que calculan, aprovechan todo el potencial de lumen para castear las sombras. Así que en este caso, como lo que queremos es detalle y cálculo, vamos a dejar la luz en movable. Después tenemos las candelas. Candelas es el brillo de la luz, ¿no? La intensidad. Lo podemos cambiar, podemos ponerla en lumen si queremos, ¿vale? Pero vamos a dejarlo ahí. Candelas, que ya me está bien. Yo lo voy a dejar, 3, 4, ya me está bien. Después otra cosa con la que vamos a jugar es con el tema de... Pero un momento, déjame comprobar que Vale, la temperatura de la luz, vamos a usar la temperatura de la luz. La temperatura de la luz, como sabéis, es la calidez de la luz. 6500 sería una luz fría, 3200 sería una luz cálida, ¿vale? Vamos a dejarlo frío por ahora mientras acabamos de configurar todo. Vamos a jugar un poco con esta luz antes de seguir. Vamos a hacer Alt J, lo vamos a ver desde arriba. Aquí está. Y me voy a mover esta luz para adelante. ¿Dónde está esta señora? Está aquí. Vale, pues no, la quiero aquí. Y voy a poner la luz un poco delante. Sí, y delante, al G, vuelvo a la... Bien, perfecto. Voy a apuntar hacia donde quiero que mire la luz. Hago Control Shift P. Estoy viendo la luz. Le digo que me apunte más o menos por aquí. Vuelvo con Alt G a la vista de la cámara. Ahí la tenemos. Está demasiado iluminada. Tenemos demasiada luz. Déjame bajarle un poco la luz. Vamos a ponerle un 2 o un 1. Bien. Este tipo de iluminación que veis aquí, nosotros queremos conseguir una iluminación de 3 puntos usando queremos buscar el triángulo de Rembrandt. Pero déjame jugar con la luz antes un poco. Este tipo de iluminación aquí es lo que llamamos una iluminación de mariposa, o la iluminación Paramount, porque es la iluminación que usaba la Paramount en los años 30. Es la típica iluminación de Marlene Dietrich en el Shanghai Express, por ejemplo. Y este tipo de iluminación es interesante porque si movemos la luz un poco... Mira, déjame mover la luz un poco. Vamos a moverla en Alt J. Me vengo por aquí. Voy a poner un poco... Fijaos lo que pasa aquí, ¿no? Cuando he movido la luz... Espera, creo que la puedo mover por aquí. Mira, ahí está, ¿no? Fijaos, esta sería la iluminación Paramount, ¿no? Esta luz de mariposa. Fijaos que en el rostro queda dibujada como unas alas de mariposa. Pero si nos pasamos con la mariposa y le hacemos como muy cenital, lo que obtenemos es otra iluminación diferente. Fijaos, en este caso es Marlene Dietrich en Shanghai Express. Y en este caso es la iluminación cenital de Bonasera en la entrada, en el inicio del Padrino, ¿lo veis, no? Entonces la característica, lo que nos explica una iluminación en la otra es diferente. Fijaos que aquí realzamos la belleza, en este caso de la actriz, y aquí estamos dándole un toque lúgubre, ¿no? De la misma forma que si la bajamos, ¿no? Bajamos la luz para abajo y la giramos. Le decimos que mire para arriba. A ver, aquí la tengo, ¿no? Aquí vamos a bajarla más, ¿no? Esto sería una luz nadir, que sería pues la bruja de Blair o Rec o una cosa por el estilo. Bien, pues ninguna de estas es la que queremos. Lo que queremos es buscar el triángulo de Rembrandt. Entonces para eso nos vamos a llevar la luz hacia un lado, la vamos a llevar un poco adelante
Y con el Control Shift P voy a hacer que me apunte aquí al centro. Vamos a volver al GR. Aún no lo acabo de ver. Venga, a ver, más para acá, más lejos. Aquí, Control Shift P, vuelvo a apuntar. Ahí la tenemos. Vamos a ver, al G. Ahí la tengo. Estoy buscando el triángulo de Rembrandt. ¿Dónde está el triángulo de Rembrandt? Pues está debajo del ojo que está en la parte oscura. ¿Veis este triángulo de aquí? Eso es lo que estoy buscando. Voy a bajarlo un poco. Voy a alejarla de aquí, aquí y aquí. Entonces, esta luz es la iluminación, el sistema de iluminación estándar de 3 puntos de luz. Ahora veremos, hemos puesto solo el primero, que es el key, pero estamos buscando ese triángulo de Rembrandt que lo que hace es dividirme lo que se llama el smart side, el lado inteligente, y el dumb side, que es el lado más oscuro, ¿no? El lado de la derecha en este caso, que es el lado ese que queda en la penumbra. Y ahora lo que esto sería pues eso, ¿no? Ese triángulo de Rembrandt, que ahí lo vemos bastante claro. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es añadir otras dos luces. Vamos a añadir una luz de relleno en la parte de la derecha, ¿no? Si esta la tenemos en la parte de la izquierda, la parte de la derecha, vamos a jugar con ella y la vamos a poner en la parte de la derecha para hacer de relleno. Pero esta luz, déjame configurar dos cosas de esta luz antes de irme a la luz de relleno, y me voy a acercar aquí, a ver si me puedo acercar bien. A ver, aquí quiero que os fijéis en una cosa. Fijaos en las sombras están muy cortadas, están muy rectas, poco difusas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Pues esto lo vamos a arreglar incrementando el radio de la luz, es decir, el punto de la luz lo vamos a hacer más grande, y al hacerlo más grande las sombras son más difusas. Vamos a, por ejemplo, pongo un 4, fijaos que ha cambiado un poco esa sombra, vamos a ponerle un 8, va cambiando más, ¿no? Y si le pongo un 12, fijaos que la sombra es más difusa en todos lados, ¿eh? Aquí se nota más en el trozo que da el cuello, pero también tenemos sombras más difusas. Esas sombras difusas me dan cierta personalidad y realismo. Por otro lado, vamos a jugar con la temperatura, ¿no? Esta luz es la luz principal, le vamos a dar una temperatura cálida. Temperatura cálida sería 3200. Me parece excesivo en mi caso, con un 3600 lo mismo ya tengo suficiente. Yo soy muy fan de las luces frías, pero bueno, son manías mías. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ya tenemos ese triángulo de Rembrandt que estábamos buscando, el del cuadro del filósofo de Rembrandt. Y ahora vamos a buscar, vamos a crear esa luz de relleno. Y ahora os explico lo que vamos a buscar con la luz de relleno. Esta luz de relleno, yo en este caso podríamos hacer una direccional o una de panel, pero voy a volver a hacer un spot. Me gustan mucho los spots. Vamos a ponerlo en el mismo sitio. Vamos a volver a setearlo desde el principio. 000. Lo ponemos por aquí mismo. Vale, me lo voy a llevar para la derecha. ¿Dónde estás? Aquí. Lo voy a llevar para la derecha y lo vamos a girar para que nos alumbre para allá. Voy a subirlo un poco, subimos para arriba, vamos a girarlo más. Vale. Voy a bajarlo un poquito más. Vale. Esta luz de relleno tiene que ser eso, una luz de relleno. No tiene por qué. Podríamos adelantarla un poco. Vale, y hago Control Shift P y voy a hacer que apunte pues más o menos para aquí. Ahí está bien. Al G volvemos y me voy a acercar a nuestra actriz y vamos a jugar con esta luz. Esta luz igual, una luz móvil. Quiero que me casteen las sombras lo mejor posible. Vamos a bajarle la intensidad. Esta tiene que ser menos intensa que la otra. Entonces, fijaos lo que estoy buscando en esta luz. Esta luz de relleno lo que hace es... mira, voy a bajar la intensidad para que veáis qué pasa, ¿no? Yo lo que busco con esta luz de relleno es rellenar esos huecos oscuros, esas sombras, para que estén medianamente iluminadas y me den ese juego. Entonces, hay una cosa que buscamos siempre en esta imagen. Fijaos, ahora os voy a enseñar un par de imágenes
y eso nos dará el punto de donde tiene que estar esta luz, que es el punto en la pupila del ojo del damp side, del lado oscuro. ¿Veis que hay un punto aquí? Este punto tenemos que conseguir que nos quede más o menos en el iris. ¿Lo veis que voy moviendo ese punto? Ese es el punto de la luz de relleno. Ahí debería estar. Como podéis ver, la luz de relleno aquí en la cara del Coronel Kurtz de Vittorio Storaro en Apocalypse Now o en Indiana Jones. Eso es lo que estamos buscando, ese puntito en el iris del lado oscuro de la luz. Un recurso típico en el cine es dejar esta luz de key, ¿no? La luz principal, dejarla con un tono cálido, ¿no? Como hemos hecho nosotros, con un 3200, 3500, algo así, que realza la calidez o la ternura del personaje, y esa luz de relleno la dejamos fría para que nos rellene las sombras sin pasarnos. Ojo, un error típico es pasarse con la iluminación de la luz de relleno, con lo cual nos reventamos el triángulo de Rembrandt y entonces no tiene gracia ninguna todo lo que estamos haciendo. Y entonces contrastar, ¿no? Esa frialdad del contexto con la calidez del personaje. Pero como podéis ver ahora mismo, nuestro actor, nuestra actriz, parece que esté flotando en el escenario, ¿no? Se funde la parte oscura con el escenario. Y esto es lo que vamos a arreglar con la tercera LED, con la tercera luz. La tercera luz, que es la luz de contorno, es una luz que vamos a situar detrás de la actriz para que ilumine la actriz por la parte de detrás, y veréis que nos remarcará ese contorno alrededor. Así que vamos a añadir una tercera luz aquí. La vamos a situar, voy a situarle aquí en medio. La voy a colocar detrás, W, para atrás. Creo que la estoy subiendo. Bueno, por aquí está bien. Vale, vamos a llevárnosla para atrás, aquí detrás, y la vamos a girar para que nos ilumine a la actriz. Aquí. Control Shift P, así la voy a controlar un poco mejor, creo yo. ¿Dónde estás? Aquí. Que nos ilumine por aquí, más o menos en los hombros, la cabeza. Entonces vamos a volver a la cámara. Me voy a situar de justo delante y vamos a jugar con esta luz de contorno y vamos a ver qué es lo que ando buscando. Fijaos en esto de aquí, que esta actriz no esté flotando en medio del escenario. Vamos a subirla un poco más. Vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle L Rimlight, underline Rimlight Rembrandt, y la vamos a colocar aquí. Entonces, jugando con estos tres elementos podemos obtener efectos más que interesantes. Como referentes hay alguien que le encantan estas luces de contorno, que es Roger Deakins. Es el director de fotografía de Blade Runner 2049, por ejemplo, y allí podemos ver cómo utiliza esas luces de contorno para hacer una separación elegante del actor respecto al contexto. Por último nos queda el tema del color grading. Como habíamos hablado de forma previa, hemos instalado el plugin de Open Color Input Output para gestionar el espacio de color y hacer que podamos ver el color grading con el encoding de ACES, que es el estándar de la industria. Internamente trabajando con Rec 709 y sRGB, pero el estándar de industria es este espacio de color ACES que alberga todos los espacios de color. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Tenemos este plugin, este Open Color Input Output, que lo que va a hacer es coger el espacio de color con el que estamos trabajando y hacer una conversión para que yo en este viewport vea cómo sería el resultado final cuando al acabar la postproducción generemos ese archivo en ACES. Veamos. Yo había instalado ese plugin, entonces ahora voy a hacer una carpeta que se llame Lightning. Dentro de esa carpeta vamos a añadir el archivo de configuración del
del OpenColor, OpenColor Input Output Configuration, le vamos a llamar ocio config, a ver si lo hemos puesto bien, sí, y vamos a abrirlo. Entonces, esto es relativamente muy fácil. Lo que tenemos que hacer es cargar el archivo de configuración. ¿Dónde está este archivo de configuración? Pues depende de nuestro workflow, ¿no? Si nosotros al acabar el Unreal lo que vamos a hacer es generar un archivo en RAW, en crudo, en EXR con todos los datos y lo vamos a enviar a Nuke o lo vamos a enviar a DaVinci para hacer el postprocesado final, lo que vamos a hacer es coger el archivo de ocio de Nuke o de DaVinci que lo tienen en una carpeta, lo cargamos aquí y nos aseguramos que estamos usando las mismas matemáticas para transformar ese espacio de color. Así que aquí lo que tendremos que hacer es cargar ese archivo de configuración. Yo de forma temporal lo que voy a hacer es indicarle el estándar de configuración que voy a usar. Aunque ya os digo, dependería de cuál sería en mi pipeline, qué es lo que viene después. Entonces ahora mismo pues le digo que voy a utilizar el Studio Config la versión 1, el Access estoy usando la versión 1.5 de este encoding y el Ocio el 2.1. Entonces estas van a ser mis parámetros de gestión del color. Entonces, ahora lo que le voy a decir aquí debajo es, primero, ¿cuál es mi workspace? ¿En qué color estoy trabajando? ¿En qué espacio de color estoy trabajando yo aquí? Así que hago un clic aquí y le digo que en este caso sería el Rec 709, pero puedo decirle Unreal Engine Working Color Space. Esto lo que hace es ir a Settings, mirar en qué Working Color Space está trabajando y usar ese mismo. Y después en Desired Display Views es en qué espacio de color quiero verlo. Entonces, claro, yo lo que voy a hacer es verlo en un monitor, en un view por sRGB, ¿vale? Pero quiero que en ese view por sRGB me muestre las cosas tal y como quedarían en el espacio de color de ACES. Y ya está, ya lo tengo. Grabamos esto aquí. Entonces ahora yo estoy viendo el resultado tal y como lo saca Unreal, con ese espacio de color suyo, pero quiero verlo cómo va a quedar al final cuando en el pipeline ese postprocesado posterior genere ese salida en el espacio de color de ACES. Así que lo que voy a hacer es irme al modo del viewport, que ahora mismo está en Lit. Voy a subirlo para arriba para que veáis esto de aquí debajo. Entonces aquí me ha aparecido una opción que dice Ocio Display. Entonces me dice, ¿cuál es el archivo de configuración? Bueno, pues este de aquí que acabamos de hacer. Venga. ¿Y cuál es el espacio de entrada? Pues el Working Color Space. ¿Y cuál es el espacio de salida? Pues este sRGB en ACES. Y ahora fijaos como cuando hago un clic en el Enable, los colores de la imagen cambian. Déjame bajar la imagen para abajo que lo veamos más claro. Vuelvo, Lit, y cambio ese tono de color. Como podéis ver es diferente y esto es súper importante. O sea, podríamos haber estado trabajando en todo un contenido y que después al acabar el pipeline resulta que el color es totalmente diferente de lo que habíamos estado trabajando. Por eso es tan importante implementar ese espacio de color aquí dentro de Unreal mientras estamos confeccionando nuestra propuesta. Aún podemos hacer una cosa más, ¿no? Porque como os decía, internamente Unreal está trabajando en Rec 709 y después hacemos esta conversión para ver cómo quedará y enviamos los datos en RAW. Pero ¿qué pasa? Al trabajar en Rec 709 estamos perdiendo cosas por el camino. O sea, si conseguimos hacer que Unreal por dentro, en vez de trabajar en Rec 709, me esté trabajando en ACES, estamos ganando porque está trabajando con mucha más información de color. Sí que es cierto que todo va a ir más lento, pero la calidad va a ser mucho mayor. Así que esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cambiar el working space de color de Unreal para decirle que directamente trabaje en ACES. Así que nos vamos a volver a ir a Edit Project Settings y aquí en Project Settings o nuevamente en el Engine en la sección de Rendering vamos a buscar Working Color Space. Y como podéis ver, el Working Color Space es sRGB y Rec 709 y le vamos a decir que trabaje con ACES CG.
Me va a pedir reiniciar el proyecto porque, como os podéis imaginar, este cambio es sustancial. Va a tener que cambiar todas las texturas y ponerlas en ese espacio de color, así que necesita reiniciar y tardará un tiempo. Bien, pues ahora ya lo tenemos. Internamente, Unreal ya está trabajando en ese espacio de color ACES. Eso quiere decir que está trabajando con todo el espacio de color. Y con Ocio lo que le estamos diciendo es que convierta ese espacio ACES, porque nuestro viewport está pensado para que es un display sRGB y queremos que nos lo muestre con la curva de ACES 1.0, que es como acabará. Así que ahora sí que todos los datos se están computando con todo el espacio de color posible. Eso quiere decir que también nuestro archivo RAW LXR que vamos a enviar a postproducción contiene todos esos datos con esos cálculos extra que hace que la luz y el color sea más realista. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Dejadme recapitular por los 4 objetivos que nos marcamos al principio. El primero era necesitábamos configurar los settings del proyecto, así que hemos revisado qué settings tenemos que configurar para poder trabajar con MetaHuman de forma nativa dentro de Unreal 5.7. Hemos revisado qué settings tenemos que hacer para sacar el máximo partido a Lumen, a la Global Illumination dinámica, la iluminación global dinámica de Lumen dentro de Unreal. Hemos configurado todo lo que necesitábamos para trabajar con el pipeline profesional de gestión del color de ACES, usando el Open Color Input Output, el Ocio. En segundo lugar, lo que hemos hecho es revisar todos los parámetros de iluminación ambiental para eliminarlos, porque al final no los necesitábamos. En tercer punto, lo que hemos hecho es configurar esa iluminación de 3 puntos usando el método de Rembrandt para explorar las diferentes posibilidades narrativas que nos ofrece la iluminación. Y en el cuarto punto, lo que hemos hecho es acabar de configurar ese pipeline profesional de gestión de color grading, según el estándar de ACES, que es el estándar de la industria. Nos hemos dejado muchas cosas. No hemos ni seteado una cámara profesional, no hemos trabajado la autoexposición, no hemos trabajado el postproceso, pero hay una cosa que creo que es relevante, que es que fijaos cómo hemos trabajado diferentes conceptos, tanto pictóricos como referencias fílmicas. Y es que creo que en nuestro perfil, ¿no?, de artista técnico o de artista cinematográfico es tan importante controlar la técnica como tener un bagaje cultural importante, porque esto es lo que dota de alma a nuestros proyectos.